Hola, muy buenos días, muy bienvenidos a Impact Hub Madrid. Yo soy Marina Raposo, soy responsable del área de consultoría en ecosistemas y colaboraciones estratégicas. Es un placer teneros aquí hoy. Vengo a daros la bienvenida. Posiblemente nos conozcáis más por los espacios de coworking o por espacios de eventos, algunos de vosotros, porque de ahí nacimos. Somos un espacio de coworking. Un grupo de emprendedores, me comentaba hace poco Ana, empezó con una idea de crear un espacio hace 15 años para juntar emprendedores sociales que querían cambiar las cosas y no encontraban un sitio donde colaborar. Entonces alquilaron un garaje aquí cerca de Atocha y montaron un grupo y entre todos cuidaban el espacio, trabajaban colaborativamente y esto fue creciendo. Nos sumamos a una red llamada Impact Hub que ya está en más de 160 países, pero luego también con los años vimos que ofrecer un espacio no era suficiente, era solo una parte de la ecuación del impacto que queremos generar. Y entonces empezamos un área de consultoría, que es a lo que más nos dedicamos ahora mismo. Tenemos los espacios y tenemos en gran parte de nuestro trabajo un trabajo de acompañar las empresas hacia modelos económicos más sostenibles, ayudándoles a afrontar estos retos sociales y ambientales que tienen, tanto empresas como administraciones públicas, fundaciones y entidades sociales. Y lo hacemos con proyectos muy distintos, de emprendimiento, por supuesto, que está en nuestro ADN, pero también proyectos más complejos, con retos sociales, apoyándoles en la transformación de las organizaciones, en la innovación y, sobre todo, impulsando la sostenibilidad. Por ejemplo, acompañamos la Fundación Mueve en los premios Mueve para la transición ecológica justa, un proyecto de Lleida Alimenta, creo que conecta un poco también con estos retos de que vamos a hablar hoy, ¿no? Ahí reunimos empresas, entidades sociales, administración pública para encontrar entre todos los actores que están en el territorio cómo afrontar el reto de la alimentación, del agua, cómo promover la alimentación más resiliente, sostenible, por daros un par de ejemplos del tipo de iniciativas que impulsamos, ¿no? Os contesto para que nos conozcáis un poquito más, para que no os quedéis solo con la sensación que somos un espacio, que sí lo somos, y dar las gracias a Women Action Sustainability por estar con nosotros, por contar con nosotros para promover este encuentro, este debate abierto que creemos que es lo esencial. O sea, de estos años de consultoría aprendemos que estos retos a los que nos afrontamos no se van a resolver de forma aislada, no se van a resolver solo desde una organización, aunque cada uno esté haciendo su parte. Hace falta colaboración, hace falta pensar nuevas alianzas, nuevas formas de colaborar y sobre todo desarrollar una capacidad individual y desde las organizaciones y desde la administración pública de pensar y de actuar como ecosistema. Y os cuento esto porque es un aprendizaje, es lo que estamos impulsando desde Impact Hub y creo que es una reflexión que conecta con lo que vamos a hablar, lo que nos reúne aquí hoy. Así que muchas gracias por promover ese espacio, porque si no hablamos, si no tenemos esas conversaciones de valor, pues no avanzamos en encontrar este equilibrio de sostenibilidad y crecimiento económico que estamos buscando. Así que muchas gracias por estar aquí, espero que disfrutéis de la jornada y nos seguimos viendo. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar una conversación de debate entre Cecilia y yo. Cecilia tiene una consultoría estratégica que trabaja en muchísimos sectores y muchísimos ámbitos. Bueno, el último proyecto que está llevando es un gran proyecto de circularidad relacionada con packaging y bueno, luego si quieres nos cuentas. Y bueno, yo pues he trabajado durante muchísimos años en multinacionales como directora de operaciones y llevando cadenas de suministro, la última distribución de hidrocarburos en Exolum durante 12 años. Y bueno, vamos a abrir un debate relacionado con la temática que tenemos, que es toda esta revolución que tenemos entre manos, ¿no? Porque se habla de geopolítica ahora en las cadenas de suministro y antes pues quizá no hablábamos tanto de ello, ¿no? O sea, realmente hace pues, a lo mejor 4 o 5 años la conversación en las cadenas de suministro y en las direcciones de operaciones era pues centrarse mucho en la eficiencia, en la reducción de costes,
y ahora pues ya la temática es bien distinta, ¿no? Porque no se puede uno fijar simplemente en los costes sin tener en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo la política está impactando en todas las compañías y de hecho lo que hablamos ahora casi es de geoeconomía, ¿no? La política de todos los países pues tiene un gran impacto. Y entonces, pues en ese sentido vamos a iniciar la conversación, Cecilia. Y a mí me gustaría que comentáramos un poco por qué ha cambiado esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Ahí está. Pues primero, muchísimas gracias por este espacio y por vuestro tiempo para estar aquí, que estamos compitiendo con otros tantos eventos, pero bueno, vamos a intentar que sea algo muy interesante para mí, desde luego, estar en esta conversación y luego ya con la siguiente mesa que venga, ¿vale? Has puesto algunas palabras, geopolítica, geoeconomía, espera que me estás descolocando, que yo creo que la mayoría viene aquí desde parte de su empresa o escuchar qué pasa con las cadenas de valor y tengo que dar un paso para atrás de cómo introducimos estas palabras. Entonces, claro, cuando hablamos de geopolítica o de geoeconomía, hace unos... Bueno, estas son palabras que ya venían, no sé si queréis, de la época de batallas de Napoleón. A mí me suenan más a estados o a grandes estrategias nacionales en cómo se posicionaban alrededor del mundo para poder ir ganando sus guerras o sus batallas, ciertos poderes, cómo se querían posicionar. Pero esto con el día a día de la gente en la sociedad o las empresas, pues poco tenía que ver, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que hoy todo esto ha cambiado y yo creo que vamos a desarrollar la conversación en qué tienen que ver estos pensamientos estadistas con nuestro día a día de las empresas. Entonces, vamos a dar un pasito para atrás, ¿vale? Entonces, hasta, no sé cómo estamos de edad, creo que Elena aquí puede ser igual a más jovencita, pero así, cuando éramos pequeños, el mundo estaba ordenado en dos grandes actores. Teníamos, bueno, los fines de la Guerra Fría, no sé si os ha tocado, ya por lo menos a mí sí. Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética eran estos dos grandes actores y luego el resto del mundo se ordenaba para abajo como en un dominó a partir de lo que ellos decidieran, porque eran los que tenían el poder en su momento. Si tiramos para atrás había otros imperios, pero bueno, voy a empezar de ahí para aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? El ganador fue Estados Unidos, después la Unión Soviética pues, se desmembró en diferentes países y entonces hemos vivido en nuestra juventud un mundo muy ordenado. Nos guste o no nos guste, toda la parte de economía liberal parecía que era lo que imperaba, al punto de que a China, que no era el modelo que tenía, un modelo más comunista, sí que parecía que a su sociedad le empezaba a gustar y eso parecía que era el modelo que luego, bueno, estos son hechos, luego pueden no gustarnos porque luego afecta la parte del planeta y la parte de los recursos y luego la economía no es la misma para toda la parte de la sociedad, pero eso, bueno, lo dejo un poquillo de lado, pero parecía que ese era el modelo que imperaba, ¿vale? ¿Qué sucedió? No sabemos por qué cuestión ese modelo de un único actor, Estados Unidos ganador o el mundo occidental ganador, pues terminó. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Desde hace muy pocos años para aquí, tal vez pandemia, Ucrania y lo que estamos viviendo ahora, en este momento los hechos nos dicen que hay un mundo con muchos actores, es un mundo multipoder. Entonces, Rusia sigue estando presente, no tiene tanto poder como antes, pero es un actor que molesta y que pretende desestabilizar. Estados Unidos había tenido un bajón y por una persona o por un grupo de personas que nunca va a ser el que empieza con T, siempre hay un grupo que lo sostiene, comienza otra vez a querer posicionarse y luego tenemos el gran actor asiático, China, que parece que se ha despertado. No es que se ha despertado, es una cultura de 5.000 años que ya había sido referente en innovación, ¿no? Los espaguetis, los fuegos artificiales y un montón de tecnologías ya la tenían desarrollada, el papel y cosas que tenían. Entonces, ahora nos hemos dado cuenta o los hemos empujado a despertarse y a querer también posicionarse con tema de poder, con la parte económica, con tema de tecnología. Y luego no solamente están estos tres actores principales, está el BRIC, está India, que a veces va para un lado y a veces va para el otro,
y hay otros actores que también están buscando su lugar. Entonces, el mundo ha cambiado, no vamos ahora a buscar las razones, pero realmente es un mundo diferente con el que nos toca jugar. Y entonces, claro, de parte de las empresas y de las cadenas de valor, ahora vamos a ir avanzando, sí. Estas son nuestras cartas de juego, nos guste con lo que nos toca jugar en competitividad y evidentemente en sostenibilidad. Claro. Y claro, porque realmente, bueno, Europa también cambió, ¿no? O el mundo occidental. El mundo occidental decidió en un momento globalizarse, porque la globalización tenía muchas ventajas y las tiene, pero quizá se ha centrado mucho en ello y, mientras tanto, pues estos actores como China, por ejemplo, pues han hecho su trabajo y lo han hecho fenomenal, ¿no? Porque China realmente se ha posicionado, además de una manera bastante silenciosa, en todo el mundo occidental, ¿no? Los grandes puertos ahora actualmente son en parte propiedad de China. Está posicionándose muchísimo en África, en Sudamérica, en todo el mundo. En Estados Unidos no, por lo que es obvio, pero China tiene una posición bastante poderosa ahora mismo a nivel mundial. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esa globalización qué papel ha jugado en Europa, ¿no? Porque es verdad que nos ha permitido acceder a muchísima materia prima a unos precios bastante competitivos, pero por otra parte, quizá hemos perdido esa opción de competitividad, ¿no? Bueno, es obvio que, por ejemplo, en el tema del coche eléctrico, Europa no construye baterías ni las tiene y todo lo que consumimos, que está fenomenal, es material chino, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, pues las cadenas de suministro están sufriendo, ¿no? Y ahora lo vemos muy claramente con el tema de Hormuz y la guerra de Irán y todas estas cosas, pero claro, ¿qué posición tiene que tener Europa al respecto, ¿no? ¿Cómo se están reorganizando las cadenas de suministro, las empresas en general? ¿Cómo están afrontando todos estos impactos que ya son políticos, ¿no? O sea, ahora ya no tenemos que centrarnos en qué es lo que le pasa a mi proveedor o cómo yo decido ser competitivo a nivel de coste. Es que lo que esté pasando en la política de los grandes países del mundo me impacta directamente en mi cuenta de resultados, ¿no? Entonces ahora ya no solo se habla de mera eficiencia, se habla de política, ¿no? En todas las empresas y en todos los comités de dirección. Ahora mismo se están buscando posiciones que tengan, bueno, pues un cierto conocimiento en estos temas, ¿no? Eso es. Hasta hace 10 o 15 años, digamos, desde Europa lo que se buscaba desde las empresas europeas era el coste en la fabricación. Ese era el drive que teníamos. Y luego, bueno, poder ubicar nuestros países en el mercado en que nos quisieran comprar. Esos eran los dos puntos. Entonces, para un director de operaciones lo importante era la logística, para un director de compras lo importante era conseguir un material con calidad a ese precio. Y en la parte de operaciones también, igual incluso fabricar afuera en un lugar donde la mano de obra, bueno, más o menos me respondieran bien y fuera más barato. Esto era el mundo empresarial, lo que se buscaba en estas cadenas de valor, hasta hace unos 10 o 15 años. Ahora lo que dices, estos directores de compras, de operaciones, de fabricación, tienen que estudiar la asignatura de geopolítica, geoeconomía y cómo está el mapa internacional. Ya no es el mapa de proveedores, ahora tengo que estudiar cómo está funcionando el mundo para ver qué decisiones tomo. No sé si todo el mundo lo está haciendo o no, luego veremos la mesa a ver cómo se posicionan las empresas, pero ahora ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque ahora lo importante no es el coste de mi materia prima, creo, sino mínimamente si consigues un proveedor estable a 5 años. Ya con eso te das por bueno. Por todos estos cambios. Y alternativas en los proveedores, porque evidentemente antes el precio era, o sea, y lo sabemos todos, ¿no? Todo venía de China porque estaba súper barato de precio y además eran rápidos. Y bueno, ayer salía en las noticias, ¿no? Todo este tema de los aranceles con China, que está Europa posicionándose pues para corregir un poco esto, pero bueno, no creo que vía aranceles tampoco es la solución. Pero bueno, están como reaccionando, pero
pero yo creo que tarde, ¿no? O sea, realmente no sé si estoy segura que vosotros en vuestras empresas probablemente lo tendríais a lo mejor 1 o 2 proveedores y seguramente alguno sería asiático, pero ahora, claro, ahora ya no, esto no es posible, ¿no? O sea, ya se habla de teorías de nearshore, friendship, bueno, todo esto. Porque, claro, ya no puedes depender de un solo proveedor, ¿no? Yo os puedo contar que en el mundo de los hidrocarburos, bueno, se ha comentado mucho si el gasóleo venía de Rusia. Hemos estado consumiendo gasóleo ruso hasta hace prácticamente nada, gasolinas de Estados Unidos. Los flujos han cambiado absolutamente. Las posiciones, por ejemplo, que han tomado los países de Oriente Medio, que siempre eran productores, pero ahora empiezan a ser almacenistas, eso, por ejemplo, cambia muchísimo los flujos de abastecimiento, ¿no? Y los productos ya no vienen tanto de Oriente Medio, vienen de Estados Unidos, con tráficos a África, tráfico español a África también. Y bueno, todo esto, pues hace unos años no era así, ¿no? Todos tenemos en la cabeza la OPEP, y la OPEP producía y Europa consumía, ¿no? Y ahora seguimos siendo consumidores, pero ya los flujos son bien distintos. Y eso supone que en la toma de decisiones de quiénes son tus proveedores, que a lo mejor en ese sector está un poquito más escaso el abanico de decisiones, lo que sí supone es que los tráficos son distintos, ¿no? Y lo habéis visto ahora mismo en Hormuz, ¿no? O sea, no son 15 días, son 7 días el tráfico que necesita Europa por el paso del estrecho, pero bueno, también tenemos Suez, y bloquear un buque en Suez pues supone lo que todos hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que realmente ahora ese es el debate en las empresas. Ya la eficiencia está fenomenal, pero si no somos competitivos, pues vamos a tener grandes problemas. Y bueno, y yo creo que eso es lo que ahora tenemos que tener presente, ¿no? Que realmente ya la logística o el abastecimiento se tiene que hablar con muchas áreas de las compañías, ¿no? Por supuesto con estrategia, con compras y con prácticamente se ha vuelto absolutamente transversal. Sí, y luego también comentábamos, teníamos en el título, por aquí aparece Europa ante el nuevo orden mundial. Entonces, todo lo que comentas es, creo, lo que tiene que hacer una empresa desde su análisis individual, su análisis de estrategia, su análisis de riesgo, ver qué es lo que puede surgir, estos cisnes negros, que nadie aquí tiene una bola de cristal, pero el elefante en la habitación sí que hay que verlo. O sea, cuáles son esos riesgos presentes que nadie quiere abordar, pero es que si no a 5 o 10 años vamos a estar peor. Yo creo que es análisis de cada empresa, pero no quitaría que también a nivel de ecosistema o a nivel sectorial o a nivel de forzar a nuestras instituciones, Europa también tenga que hacer algo, porque bueno, lo que dices es, por ejemplo, desde la parte de energía, que yo como empresa individual poco puedo hacer, porque al final el supply se organiza a través de continentes o de países. Luego, por ejemplo, en el tema de materias primas, aquí sí que podemos extraer, luego no podemos transformar porque nos hemos puesto unos niveles medioambientales que aquí no podemos transformar, pero claro, si queremos la materia prima, se está transformando en otro continente. Entonces, a mí cerquita no, pero en otro continente sí. Entonces, bueno, el país que quiera hacerlo, al final es el que produce esas materias primas y el resto estamos obligados a comprar. Cuando algunas minas sí que de recuperación tenemos en Europa y aparentemente de eso todavía no se habla. Entonces, estamos como supeditados a que otro ha decidido cómo nos quiere entregar material, si va a ser para nosotros o no. El tema, por ejemplo, en cuanto a las cadenas de valor, también cosas que se nos ocurren o que están pasando. Por ejemplo, ahora las cadenas de energías renovables o la fabricación de aquí, bueno, la fotovoltaica la hemos perdido completamente, pero la de aerogeneradores, que era el origen había sido, bueno, Alemania, Dinamarca. Yo vengo de Navarra, no soy navarra, pero sí que tengo. Entonces, teníamos ahí toda la cadena de valor. Entonces, se está discutiendo ahora en Comisión Europea que, por favor, nos abran la cuota de reserva del contenido local. Que cuando hay un fabricante de un aerogenerador europeo y quiere ir a vender a Sudáfrica, a Brasil o a cualquier país, o a Turquía incluso también, no puedes vender al 100%, tienes que hacer una contratación local para poder defender el origen y la mano de obra y esos impuestos que son locales. Pero en Europa no lo tenemos.
O sea, aquí puede entrar coche chino eléctrico, puede entrar aerogenerador extranjero, y aquí no hay ninguna barrera de entrada, por tan majo que somos, para el resto. Por ejemplo, esas cosas se pueden hacer. Claro, sí, o sea, bueno, ahí es un tema delicado, ¿no? Porque Europa, yo creo que no nace, o sea, la Unión Europea nace como un mercado de comercio, pero claro, no, ya lo estamos viendo, no está pensando ni para la defensa ni realmente para la política, ¿no? Entonces, quizá ese giro a Europa, que se lo está medio planteando, pues cambiará, pero no va a ser algo rápido. Y efectivamente, la posición que Europa ha tomado con respecto a regulación, a hacer las cosas bien, a apostar muchísimo por la sostenibilidad es muy loable y es muy lícito. Pero el mundo tiene posiciones diferentes. Y no es ni bueno ni malo, es que cada posición o cada país en el mundo tiene su posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, todo el mundo habla de proteccionismo, yo creo que eso no es algo nuevo y no es proteccionismo, es sencillamente salvaguardar sus cadenas de suministro, ¿no? Producir más cerca, porque ahora mismo hay muchísimo riesgo. Y claro, la contrapartida es que las empresas quiebran, porque una mala cadena de suministro supone que la empresa quiebra, eso es indudable. Entonces, pues hay que salvaguardarse. Y como decía antes, con la regulación europea está fenomenal, pero claro, yo creo que hay que ser un poquito más ágiles, ¿no? Porque tanta regulación supone que se ralentizan muchísimo los proyectos. En energía, por ejemplo, los proyectos en Europa, vamos, es impensable hablar de iniciar un proyecto sin hacer un previo de análisis y de permisos tal de casi 18 meses, cuando China pues va a cualquier país del mundo y en, vamos, cosa de 2 meses tiene montado todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una cosa que no vamos a corregir aquí, pero creo que cabe debate de cómo nos estamos posicionando los europeos ante todo este mundo, ¿no? Cuando Europa realmente representa un porcentaje pequeño de lo que está pasando fuera. Esa es mi reflexión, ¿eh? No pretendo corregir nada, evidentemente, pero creo que bueno, que es algo que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Que está fenomenal lo que Europa quiere hacer, pero bueno, hay que competir, ¿no? Y competir significa pues sobrevivir. Y claro, pues a lo mejor estamos viendo o vamos a ver que empresas tengan posiciones complicadas o incluso puedan tener dificultades para salir adelante por toda esta situación, ¿no? Y si me permites, además de la capa tangible, la de los materiales, tenemos también la capa de la información, la capa de los datos, la capa de la IA. Es una capa diferente, pero es que nos está pasando exactamente lo mismo. Ya no estamos controlando en Europa ni el hardware ni el software. En la parte del hardware no tenemos el control de los semiconductores que al final te afectan a toda esa capa de soporte en la que va a ir arriba las IAs y todos los desarrollos, pero es que tampoco controlamos el desarrollo de esta tecnología. Entonces, también estamos dependiendo de un talento y de un desarrollo que se está dando en otros lugares, en este caso, bueno, todo el tema de la CIA, tanto en China como en Estados Unidos. Entonces, por ser proteccionistas, que a nivel individual está bien y a mí me encantan mis derechos, claro, no podemos ya entrenar, eso hace que no puedas desarrollar, pero bueno, sin ningún problema, no usarán mis datos, pero cuando yo necesite esos programas me vendrán entrenados por datos de otros, entonces pagaré el precio que no estoy pagando ahora. Entonces esto genera también muchísimo debate. No sé cómo vamos de tiempo, pero es que podemos estar hablando. Estamos bien de tiempo. Bueno, nos quedan 5 minutillos. Entonces, bueno, ya por cerrar un poco la conversación, efectivamente, y ahí hablamos de nuevo otra vez de esa competitividad de Europa, ¿no? Donde Europa se quiere posicionar. Entonces, yo creo que Europa se tiene que posicionar, pero posicionarse significa que hay que asumir que tiene un coste, ¿no? Y que necesitamos unas inversiones potentes. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta es esa. ¿Queremos asumir el coste que esto tiene o no? Porque posicionarse y ser competitivo nos va a costar dinero. Entonces, si asumimos que queremos gastar ese dinero y todos estamos de acuerdo en ello, pues nos posicionaremos en un punto. Si la decisión que es lícita es, oye, menos inversión, menos coste, no quiero traspasar esos impactos a
a mi continente, bueno, pues nos posicionaremos como consumidores, como hemos estado muchos años, y asumiremos que vamos a depender. Cambiaremos las dependencias, pero dependeremos del resto de países del mundo, ¿no? A mí me encantan este tipo de conversaciones porque nos da pie a pensar como consumidores, como personas individuales, qué queremos hacer con nuestra vida, conociendo cómo está funcionando en este momento el mundo. Luego, qué decisiones tenemos que tomar como empresas, o sea, esas decisiones importantes según nuestra cadena de valor, que al final nos dan esa sostenibilidad o esa resiliencia y seguir jugando en este mundo económico. Luego tenemos la visión sectorial, o sea, cómo defiendo los intereses junto a mis competidores, que hay que hacerlo así porque si no, no puedes traspasar las fronteras de tu empresa. Entonces, cómo te posicionas o qué pides a tus diferentes gobiernos, a tus administraciones y a nivel europeo también. Y luego lo que dices, cómo se va a posicionar en Europa en eso. A mí ya a nivel individual eso me queda más lejos, pero por lo menos es para tener una opinión o forzar o influir donde tengamos. Entonces, yo creo que, bueno, eso es muchísimo. Entonces, están todas esas notas que vemos en los periódicos de cosas que están pasando, Hormuz, Israel, Estados Unidos, qué dice Trump, por qué no lo de ahora de Venezuela, que esto, bueno, vino de arriba, pero lo que había pasado con Venezuela en diciembre. Entonces, todas esas notas que tenemos que saber que están todas relacionadas, o sea, eso responde a un mismo tejido común, todo tiene relación con todo, y entonces a nivel individual y de empresas tenemos que entender cómo está funcionando el mundo, y luego en las diferentes escalas, a nivel individual como consumidor, a nivel de empresa, y luego a nivel de ecosistema también, qué decisiones o qué movimientos podemos ir dando. Pues esta puede ser mi resumen de todo lo que está ocurriendo. Qué interesante la conversación. Vamos a intentar conectar, ¿no?, desde lo global, desde lo geopolítico, lo geoeconómico, como nos decía Cecilia, pero queremos aterrizar, ¿no?, aterrizar a hoy y ahora. Y hoy y ahora desde el presente para el futuro. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Impact Hub. No quiero dejar de decirlo, es un socio colaborador y también patrocinador de WAS. Quiero dar las gracias también a las marcas, a las compañías que nos acompañan y nos apoyan en la asociación. Y quiero dar las gracias, antes de nada, a los 3 super mega ponentes, compañeros de viaje, que hoy espero que os invito a que tengáis bueno, pues que tengamos una conversación, incluso también mirando al público que hoy estáis aquí, ¿no? Que también daros las gracias por, en esas agendas apretadas, queríamos conseguir este espacio de encuentro. Yo sí que ya voy a decir también de antemano que queremos dejar un espacio final para intentar conversar, ¿vale? Entonces, a lo largo de la conversación, si vais apuntando alguna curiosidad, algún interés, algún dato que también queráis compartir, porque me consta que los que nos acompañan en esta sala es gente muy cualificada, con mucho criterio, con mucho conocimiento, pero también con muchas ganas, ¿no?, de seguir aportando. Y ya para empezar, como hoy me toca ser moderadora, normalmente te dicen, bueno, venga, conecta con la actualidad y tal. Yo desde que presenté una vez un 16 de enero Marcas con Valores, el típico truco de moderador, ¿no? El Día Mundial. Y el Día Mundial que presenté el estudio era el Día de las Croquetas, ¿no? Bueno, un 16 de enero es un Día Mundial de las Croquetas. Y desde entonces, como me hizo gracia, pues he ido buscando cuándo es el Día Mundial, porque luego entramos en la conversación, ¿no? ¿Y sabéis el Día Mundial de hoy? De los ovnis. Bueno, bien. Con lo cual, a ver, en geopolítica, competitividad, o sea, nada mejor que el Día Mundial de los Ovnis, Ana, que es de tu sector. Ahí te lo dejo, ¿eh? Si vemos que aterriza un ovni en el aeropuerto de Madrid, pues estaremos de máxima actualidad. Entonces, entre los días del ovni y el fútbol de hoy, estamos con máxima actualidad, ¿no? Entonces, dentro de esto, vamos a la sostenibilidad y la competitividad. Os presento un poquito, yo creo que nos conocemos, Ana Salazar, directora de sostenibilidad de AENA, Mariano García, director de sostenibilidad de Holcim, y Ana Herrero, directora de transformación y de sostenibilidad, de transformación sostenible de Forética en el ámbito de los estudios y de tal. Socias de WAS, quiero decir, estamos en casa, esto es una maravilla. Entonces, si os parece,
Y también os cuento, a los que hoy estáis aquí, que hemos preparado la sesión para ver qué cosas son relevantes e interesantes, ¿no? Y fijaros qué suerte, porque yo como moderadora les dije, esta es una mesa que tenéis que venir a hablar de vuestro libro. Y es como, a ver, invitar a alguien para que hable de su libro es como lo menos atractivo para asistir a un evento, ¿no? Si me van a contar su libro. Pero yo creo que en este caso, ¿verdad? Y lo habíamos hablado, tanto Mariano como Ana, queremos que desde ese rigor, desde ese posicionamiento que vosotros tenéis, desde ese liderazgo que representa tanto Holcim en su sector como AENA en el suyo, pues tenemos la suerte, ¿no?, de personas que están liderando desde compañías que apuestan por conjugar sostenibilidad y competitividad, pues hoy queremos, ¿no?, que traigáis ese conocimiento, ese expertise y también mostrar qué palos en la rueda, qué retos, qué desafíos o qué ciertas vulnerabilidades tenemos todos. Así que qué suerte tenemos que hoy vamos a abordar esos dos libros en profundidad, ¿no? Y aunque parezca que el título, Sostenibilidad y Competitividad, puede caer en la obviedad de todas las agendas y de todos los eventos, creo que hoy en esta mirada y desde la perspectiva también de WAS, de este liderazgo y de influir en los que influyen, el entender que esto va de... que es el momento de la verdad de la sostenibilidad, pero también la sostenibilidad de la verdad. Porque estamos en un momento péndulo, ¿no? El año 25 parecía que se pinchaba la burbuja de la sostenibilidad y lo que se pinchó es la burbuja del greenwashing. Con lo cual, hoy, año y medio después de la crisis del Viernes Negro en cambio de administración, la verdad, como son, bueno, pues ahora estamos en el momento de la verdad y en la sostenibilidad de verdad. Entonces, Ana, voy a empezar contigo, si te parece, porque también te hemos puesto un poco como repartiéndonos los roles, ¿no? Ana, tenemos la suerte de contar con ella desde Forética, evidentemente, es un foro empresarial, líder en conocimiento de todo lo que son los desafíos y retos de la sostenibilidad. El informe Forética o el de la semana pasada, ¿no?, del barómetro de la IA, el primer barómetro de la IA que habéis sacado, el informe Forética, que es un absoluto referente. Sí que me gustaría, Ana, que nos dieses una primera capa del estado de la cuestión de la agenda ESG, desde vuestra perspectiva, que sabemos que fluctúa y cotiza, ¿no? La E, la S y la G, aunque parezca que no, fluctúa en relevancia, en ocupación de preocupación y ocupación, en temáticas. ¿Me explico? Entonces, qué mejor que tú que nos pongas un poquito una primera base y luego entramos en cuestiones concretas con vosotros dos, ¿os parece? Genial, pues muchísimas gracias, Marta. Y bueno, en primer lugar agradecer a WAS, que como mujer WAS pues me siento también muy afortunada de compartir hoy este momento con todos vosotros. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta, que va a ser una conversación, espero, ¿no?, muy interesante. Decías Forética, ¿no?, esa organización de referencia en materia de sostenibilidad en España, y lo somos gracias a los socios. Y aquí, pues las tres organizaciones, ¿no?, que estamos, sois precisamente socios y sois los que hacéis que Forética podamos estar también en ese último minuto, ¿no?, de las tendencias y de los asuntos de sostenibilidad. A ver, me preguntas, ahí para empezar, ¿no?, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero efectivamente nosotros lo que vemos desde Forética, y lo vamos analizando en ese informe Forética que hacemos cada 2-3 años, es cómo la sostenibilidad, con cada uno de los shocks que vamos viviendo, ¿no? Y teníamos pues el coronavirus, ya se han mencionado algunos antes, ¿no?, el coronavirus, las guerras, sí, eso, la crisis sanitaria, las guerras, los shocks financieros, etcétera, lo que hacen es que la sostenibilidad no se pare, sino que se recalibra necesariamente, tiene que adaptarse, igual que desde la sostenibilidad pedimos que la adaptación, la resiliencia es uno de los elementos fundamentales, pues la propia sostenibilidad también lo tiene que vivir así en primera persona, ¿no? Entonces, no para, no cambia, o sea, no para, sino que eso se va recalibrando, y eso es lo que va haciendo que tiene que poner, ¿no?, con ese fine tuning, ¿no?, tiene que ir pues activando, ¿no?, diferentes temas que son los que en cada momento pues tienen una mayor relevancia. Además del informe Forética, también todos los años arrancamos el año, que casi ya es como una tradición, con ese informe de tendencias ESG, que tratamos de hacer un mensaje sencillo, porque obviamente estos son temas súper complejos y súper profundos, y este año destacamos 5 tendencias, ¿no? Siempre tratamos de cubrir ese espectro ESG, porque sí que lo que estamos profundamente convencidos es que para avanzar en sostenibilidad no hay que desatender ninguna de las palancas, o sea, es muy importante, es un reto, implica, como decían antes, la conjunción, ¿no?, de todas las áreas de las empresas y desde luego un liderazgo desde la alta dirección, pero hay que ir empujando ambiental, social y gobernanza. Y este año posiblemente, aparte de todo lo que se ha comentado ya de la geopolítica, que obviamente no lo voy a repetir porque totalmente de acuerdo con lo expresado y que está condicionando mucho la agenda de la sostenibilidad, hemos destacado
la palanca social, ¿no? Que muchas veces ha sido la que se ha quedado un poco más desatendida, porque los temas ambientales, por ser más medibles, más trabajados desde hace mucho tiempo, pues ya teníamos, ¿no?, mecanismos para ir avanzándolo. Obviamente están ahí, siguen siendo un reto, siguen requiriendo mucho trabajo, pero posiblemente lo social hemos querido meterlo en la agenda de una manera más potente. ¿Y por qué? Pues porque antes también lo comentaban, ¿no? Estamos en un momento en el que hay mucha polarización, ¿no? Casi acaba siendo todo una guerra de unos contra otros, de qué equipo eres, ¿no? Ahora que estamos hoy en día de partido de España, y eso nos está perjudicando mucho. Sobre todo está perjudicando mucho a un elemento como es la sostenibilidad, que va de largo plazo, va de colaboración, como se ha dicho, va de cambios sistémicos en los que tenemos que estar todos. Antes decía Cristina, ¿no?, de si estamos todos de acuerdo, es como, madre mía, qué difícil, ¿no? Es que podamos estar todos de acuerdo, pero desde luego qué necesario para poder activar ciertos cambios. Entonces, en lo social veíamos que, en concreto en España, porque lo que tratamos de hacer es trasladar las tendencias a España, vemos que tenemos la crisis de la vivienda, que somos todos partícipes y ninguno ajeno a ello, ¿no? La pobreza infantil, que parece mentira, ¿no?, que España, un país en Europa, en la Unión Europea, etcétera, somos el país europeo o de los países europeos con mayor nivel, ¿no?, de pobreza infantil. 3 de cada 10 niños en España están en una situación de pobreza. Y esto tiene muchas implicaciones. La más inmediata y la más dramática, obviamente, es la situación de esos niños, el bienestar de esos niños y sus familias, pero ya si nos ponemos en modo business, ¿no?, y en ese punto de palanca de competitividad, es comprometer la competitividad de nuestro país a medio y largo plazo, ¿no? Porque niños que están en una situación de pobreza tienen posiblemente tienen peor salud, peor acceso a oportunidades de desarrollo, y ese va a ser el talento que dentro de 15, 20, 30 años vamos a necesitar en nuestras empresas. Y en un momento en el que las empresas nos están diciendo, en el 75% de las empresas, que hay déficit de talento, y estamos ahora, si nos vamos 40 años más adelante, y con esta situación, ¿no?, pues puede ser mucho más complejo. ¿Y esto qué implica? Y con esto termino. Simplemente el apelar a que las empresas ahora sí, muchas lo habéis venido siendo, ¿no?, desde hace tiempo, pero tienen que asumir ese rol de ayudar también a lo que los estados no pueden llegar, precisamente por esos retos de polarización, de visión a largo plazo. Tienen que ser las que también ayuden o apoyen, ¿no?, a ir transformando o mejorando esos impactos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través de esos programas de upskilling, reskilling, de implicación con las comunidades, para lograr, ¿no?, que precisamente podamos ir generando ese segmento, ¿no?, de esa sociedad que realmente puede apoyar y puede ser garante de esa competitividad y productividad a futuro. Muchísimas gracias, Ana. Desde luego, yo creo que la S de lo social, ESG, la S está en el medio, a lo mejor quizás es por eso que decimos que es también bisagra, ¿no?, que todo es sistémico, lo medioambiental, la gobernanza y la S. La S me la voy a reservar para hablar en profundidad con Ana y Mariano, pero sin duda, ¿no?, quiero empezar con vosotros con la A de lo ambiental, ¿no?, porque efectivamente estamos con el foco en la S. De hecho, decía Cecilia en la conversación anterior, involucrábamos también al ciudadano. Nosotros en el estudio de marcas con valores hay una desafección medioambiental tremenda, ¿no?, y cobra expectativa hacia la legitimidad para operar, la legitimidad social, más social que nunca, ¿no? En el ámbito ESG es social lo que suma. En cuanto a estudios, me gustaría también, como veo a Isabel, el Approaching the Future. Y aquí ya tenemos el trío Calavera, ¿no?, el informe Forética, el Approaching, el Marcas con Valores, para tener la agenda. En una de las de preocupaciones, ¿no?, de los expertos, Isabel, corrígeme si no lo digo bien, pero está la IA, también no queremos dejarla fuera, ¿no?, la locura, ¿no? Entonces, entre la desafección medioambiental, la nueva cobertura de lo social, el tema de la IA, todas las tendencias nos dicen, depende de cómo se vea, desde los expertos, desde la ciudadanía o desde el liderazgo empresarial, bueno, pues vamos conjugando el contexto. Pero me voy a centrar en la A de medio ambiente. Y fijaros, os decía que estos dos casos concretos, toda una empresa como Holding y toda una compañía también como AENA, y el gran reto medioambiental, simplificándolo, es la descarbonización. Entonces, os hago una pregunta conjunta para que generéis vosotros mismos el diálogo y el diálogo con el público. La descarbonización de toda la cadena de valor en un ejemplo de Scope 1, como puede ser Holding, y en un ejemplo de Scope 3, como puede ser AENA, ¿no? Vinculado también a la realidad sectorial, como es sistémico, porque aunque tú tengas una incidencia de exposición en alcance 1, que es cómo produces, en realidad estás conectado con toda tu cadena de valor y sector, ¿no? Y en el caso de AENA, todo lo contrario,
es su cliente, ¿no? El Scope 3 directamente, quien tiene el impacto. Y si sumamos vuestros 2 sectores ampliados, vamos, si lo solucionamos aquí, solucionamos la descarbonización. Con lo cual, me gustaría que entablaseis vosotros mismos esta conversación desde esa mirada poliédrica de la propia cadena de valor, ¿no? Un Scope 1, un Scope 3, pero al final es un Scope para todos el mismo, ¿no? Y que en 2 sectores tan intensivos, ¿no? Y vinculados a la descarbonización. Si quieres... No sé si funciona, yo creo que no, ¿no? ¿Sí funciona? Sí. Vale, bueno, pues no. Lo primero de todo, decir que el Día Mundial del OVNI me encanta, para que veáis lo rápido que... o sea, que decir, todo el mundo habla de la aviación es muy importante en nuestra vida, nos permite pues, hacer negocios, viajar por placer, disfrutar de nuestras vacaciones, encontrarnos con seres queridos. Pero la aviación comercial empezó en 1919, que es hace muy poquito. Las primeras líneas aéreas fueron, o sea, la primera línea aérea comercial en España fue la que unía Madrid y Marruecos con la línea aeropostal. Luego se sumaron Barcelona, Valencia, Málaga. Pero, y luego en Europa también fue en 1919 cuando surgieron KLM y otras compañías aéreas que ahora ya pues, no operan, han desaparecido, ¿no? Pero bueno, la perspectiva de la aviación ha cambiado tantísimo en tan poco tiempo. Y el tema de los ovnis linka porque yo soy ingeniero aeronáutico, sin embargo, los ingenieros que se titulan ahora son aeroespaciales, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, es una disciplina que evoluciona de manera exponencial y bueno, es maravilloso el Día Mundial del OVNI. Bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, realmente, bueno, pues todos imaginaréis que en nuestra, digamos, tarta de emisiones, los Scopes 1 y 2 son bastante menos relevantes que el Scope 3. El Scope 1 y 2 están centrados en todo lo que tiene que ver con el propio aeropuerto, con los edificios, con las pistas. El Scope 2 es más importante que el 1 porque tiene que ver con la compra de energía eléctrica y en algunos casos térmica. Y el consumo de energía eléctrica en nuestros aeropuertos es realmente espectacular, del orden de 950 gigavatios hora año, lo que nos cuesta del orden de 100 millones de euros al año también, porque ahora mismo estamos comprando energía con garantía de origen verde y estamos también inmersos en grandes inversiones en placas fotovoltaicas, en renovables. Pero el problema para nosotros es el Scope 3 y el Scope 3 es muy difícil de controlar porque no tenemos acción directa sobre ellos. A diferencia de otros gestores aeroportuarios, por ejemplo, el aeropuerto de Luton, que también lo gestiona ENA, firma contratos con las aerolíneas, pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso, las aerolíneas piden slots al organismo del Ministerio de Transportes, que es el pertinente, digamos, el que está autorizado para darles esos slots, que son huecos en la programación de vuelos, donde ellos operan, pero nosotros no tenemos ninguna relación contractual con ellos, ¿vale? Entonces es francamente complicado. ¿Cómo se controla ese Scope 3? Pues se controla con modulación de tasas aeroportuarias. Es decir, la aeronave más contaminante, la aeronave menos eficiente paga más y la aeronave que utiliza SAF paga menos, ¿vale? Pero es un mecanismo, ya os digo, bastante complicado, ¿vale? Y ahora mismo el problema que tenemos con el SAF, con el combustible sostenible de aviación, es que hay poca producción. Se requieren grandísimas inversiones para producir este tipo de combustible y bueno, pues el problema es que las aerolíneas hacen encargos o peticiones de combustible a corto plazo, pero no a largo. Y para que una entidad financiera o un banco te proporcione la financiación necesaria, tú necesitas garantizar un business case y en este momento las compañías que podrían acometer estas inversiones no tienen esa seguridad, ¿no? Entonces, es realmente complicado. Si vamos además al análisis de cuáles son los tipos de combustible sostenible de aviación, los tenemos de origen biológico, los que vienen de materia vegetal, los más básicos son los que se fabrican a partir de aceites usados, que esos son los que estamos usando ahora, que además en muchos casos ese aceite viene de China, lo cual si te vas a la cadena de valor, imaginaros las emisiones que se están originando.
Entonces, necesitamos ir migrando a otras tecnologías basadas por ejemplo, en restos de poda o en la tecnología alcohol to jet, que es a partir de alcoholes. Y luego la panacea son los SAF sintéticos, que son los que se generan a partir de hidrógeno y a partir de CO2 con potencial solar, ¿no? Entonces, para esto queda muchísimo, esta tecnología está muy poco madura, ¿vale? También se han explorado otras opciones, como por ejemplo las turbinas que funcionan directamente con hidrógeno, pero no sé si alguno de vosotros ha escuchado hablar del proyecto de Airbus del avión de hidrógeno, que bueno, pues, estaba previsto para el 2035 y se ha retrasado. Sí. Se ha retrasado porque es que es muy complicado. O sea, el hidrógeno es un material altamente explosivo, es muy difícil de manejar, la molécula es muy pequeña, los tanques deben de ser estancos y el hidrógeno además en las aeronaves tiene que ir licuado, entonces tiene que aguantar condiciones muy específicas de alta presión y temperatura muy baja. Y es imposible, o sea, necesitamos muchísima innovación para poder llegar a lo que es la tecnología descarbonizada. Todo esto complica muchísimo la descarbonización del alcance 3. A esto se suma que el SAF en este momento es del orden de 2 veces el precio del queroseno, sí. Con lo cual imaginaros esas aerolíneas que tienen unos márgenes tan pequeños, cuando el gasto asociado al combustible es aproximadamente un tercio, un 33%. Entonces es realmente un proceso altamente complicado. Y bueno, no me quiero demorar más, que eso lo voy a hablar yo, pero a esto también sumamos el reto de la adaptación climática. Totalmente. El tema de la adaptación climática no solo afecta a los aeropuertos, que están sometidos a riesgos. Bueno, habéis visto el caso de Valencia, es verdad que el aeropuerto tuvo una incidencia operativa realmente limitada comparada con la tragedia del territorio adyacente, pero estamos teniendo cada vez más episodios de inundación, cada vez más episodios de olas de calor. En determinado momento, si las temperaturas medias se elevan mucho, podría ser necesario el alargamiento de las pistas. En fin, estamos viviendo una situación bastante complicada. Pues para darle el paso a Mariano e intentar resumir, fijaros, todo lo que nos ha contado Ana desde su sector nos está conjugando lo que significa la tensión entre los costes y regulación, porque la regulación pueden estar tensionadas. Nos está hablando de la necesidad de la innovación tecnológica, nos está hablando de la necesidad de la ampliación de mirada a cadena de valor completa y convulsa, en sistémicos de factores que restan y suman, ¿no? La necesidad de entender el CAPEX, tecnología, innovación, CAPEX, en fin. Te pasamos la pelota, Mariano. Vale. Pues muchas gracias, lo primero, por habernos invitado y encantado de poder contribuir, ¿no? a entre todos seguir dando pasitos para adelante y no para atrás, ¿no? Si queréis, doy primero trato de dar un poco el contexto de ese alcance 1, que efectivamente lo tenemos y muy grande, cómo se explica. Empiezo por la construcción en general. Holcim hace materiales de construcción, pero los hace porque estamos dentro de un sector más amplio y que tiene impactos, lo vemos, lo tocamos y lo disfrutamos permanentemente. Bueno, pues ese sector de la construcción, la edificación concretamente, representa casi el 40% de las emisiones globales de CO2. Es decir, los edificios en los que vivimos, trabajamos y nos divertimos son responsables del 40%. Y luego el transporte, tanto marítimo como aviación, pues se llevará una parte equivalente. Es decir, que efectivamente entre estos dos sectores nos llevamos toda la culpa de la situación que hemos generado como sociedad. Lejos de que el panorama vaya a mejorar en ese sentido, se hace más difícil porque el déficit de vivienda que tenemos, en Europa se habla de unos 10 millones de viviendas deficitarios que necesitamos o necesitaríamos tener ya construidos, que nos están faltando. España construye a ritmo de 120, 130, 140.000 anuales. O sea, imaginaros el reto que tenemos por delante para construir viviendas que hacen falta. Y en las infraestructuras, pues el cambio climático, la adaptación es un buen ejemplo, pero todos sabemos que Europa tiene infraestructuras muy antiguas que necesitan una cantidad ingente de
inversión y de construcción, y de los materiales que implican o han implicado, por la manera en la que hemos construido hasta ahora, una alta carga, una alta huella en carbono, ¿no? De ese 40%, si vamos a la edificación, ahí también hay dos partes que hay que diferenciar. Los números pueden variar en función de la eficiencia de los edificios que se hagan, pero hasta ahora, de lo que se ha construido, más o menos un 70% corresponde a la energía o a la huella de carbono por el consumo, el uso del edificio, que es sobre todo energético, y un 30% es el embebido en los materiales, ¿vale? O sea, un 30% del 40%, ese sí que Holcim, en su parte alícuota, tiene la responsabilidad o se ha emitido ese CO2 para proveer esos materiales, ¿no? Que es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí porque hacen falta viviendas, infraestructuras. Entonces, el reto que tenemos es que si hay que construir esa cantidad ingente de viviendas, infraestructuras, hay quien habla de que es el equivalente a una ciudad como Madrid, hay quien dice cada 3 semanas, cada mes. La dimensión es tremenda. Si seguimos construyendo a este ritmo, olvidémonos de retos de netos cero, de reducción de emisiones, de nada que se le parezca. Entonces, la dificultad, ¿dónde está? En que los materiales de construcción que nosotros aportamos sí tienen maneras de reducir esas emisiones. Del total de las emisiones, un poco más de la mitad sí que se van a reducir con acciones que ya están en marcha y que, lejos de ser un compromiso para cumplir con los objetivos del planeta, son realmente, luego hablaremos, un elemento clave de competitividad. Es decir, el que no aporte sostenibilidad en sus soluciones de construcción desaparecerá del mercado y serán menos competitivos que aquellos que sí lo hagan. Y la palanca de crecimiento que Holcim está ofreciendo hoy a los accionistas inversores es la sostenibilidad. Esa es la palanca sobre la que vamos a crecer. No vamos a construir con más materiales, se va a construir mucho mejor, con mucho menos hormigón, con mucho menos cemento, con mucho menos morteros de los que se han consumido hasta ahora, ¿no? Entonces, la mitad sí que se podrá eliminar y estamos ya, Holcim lleva en los últimos 5 años de esa parte una reducción de un 33% aproximadamente, al 2030 llegaremos al 60%, pero queda una parte que es imposible de evitar, es imposible de abatir. Y esa parte es la que se propone la captura de CO2 para enganchar, me lo has puesto votando, Ana, con la fabricación de combustibles sintéticos. Y ya tenemos proyectos en nuestras fábricas para fabricación de ESAF, combustibles sintéticos. Que eso conectaría estupendamente con la industria también del fósil o de los sólidos, de la transformación que están metidos para realmente transformar los modelos energéticos. Ellos mismos también están transformándose. Yo estoy a punto de pedir un aplauso, porque decir que la propuesta de valor al accionista es la sostenibilidad, vamos a darnos un aplauso en este momento, porque falta oír estas cosas, ¿no?, de vez en cuando. Ana, para terminar el factor medioambiental, fijaros lo importante de la narrativa también, ¿no? Y en esto en WAS también tenemos de hecho un think tank que habla de la narrativa, del enfoque para hacer propositivo y proactivo y pasar a la acción en el ámbito de la sostenibilidad. Hablamos de la desafección medioambiental, pero sin embargo hablamos del anhelo de naturaleza. Podemos hablar de todos los aspectos medioambientales desde una perspectiva de naturaleza. Y me gustaría que en Forética también lo estáis viendo así, cómo hablar de medio ambiente, de todos los retos de medio ambiente, también suponen la oportunidad de la naturaleza. Y para cerrar en breve la parte de medio ambiente, me gustaría terminar en ese siempre también punto muy guas, ¿no?, de propositivo, acción en positivo e ilusionante, la naturaleza. Totalmente. No, es que efectivamente en estas tendencias que decíamos, ¿no?, me he centrado más en la social porque había que poner el foco ahí un poco, ¿no?, por la importancia, pero dos de las otras tendencias precisamente era lo de lo que estábamos compartiendo, ¿no?, ese asumir el adiós a poder cumplir el 1.5, porque siendo realistas, ¿no?, pues las estrategias y por todo lo que han comentado también, pues es difícil, a la medida que vamos creciendo, pues necesitamos más y lo que hay es que ir cambiando, pero posiblemente ya no lo cumplamos y entonces también por ello dar mucho peso a las estrategias de adaptación climática como elemento fundamental, ¿no?, que tenemos que tener. Y el otro punto precisamente, este año lo hemos centrado en agua en concreto, pero voy un paso más atrás porque naturaleza, cuando hablamos de naturaleza hablamos de agua, de biodiversidad, de suelos, ¿no?, del agua tanto salada como dulce. Entonces es
es nuestro planeta. Y al final, si queremos mirar los ODS, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, de Sostenibilidad 2030, no sé si habéis visto esa representación que hay en lugar de todas las cajitas como una pirámide en la que la base son los elementos naturales, porque sin elementos naturales sanos, saludables, no podemos construir un desarrollo económico y social, ¿no?, que se necesita. Entonces, la naturaleza, desde finales del 2022, con la COP15 de diversidad biológica que se celebró en Canadá, sirvió, ¿no? Ese acuerdo Kunming-Montreal fue como el acuerdo de París para el cambio climático, fue el acuerdo para los temas de biodiversidad. Y ahí es un antes y un después en el que ya podemos empezar a hablar de objetivos, de una apelación directa a las empresas también como agentes que tienen que contribuir. Tenemos ese objetivo a 2030 de proteger el 30% de las superficies terrestres y acuáticas y de regenerar o recuperar el 30% de los territorios de los espacios naturales degradados. Y para eso necesitamos a todos. Y es, como decía Marta, no solamente un tema de mitigación de riesgos por todo lo que implica que todos dependemos, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza, a diferencia de cuando se habla en cambio climático, que hablamos de esas toneladas de CO2, ¿no? y alrededor de eso se genera todo, cuando hablamos de naturaleza hablamos de las dependencias e impactos. Sí. Y ahí es la oportunidad de que cualquier negocio, cualquier sector, independientemente que te veas muy lejos de ese bosque o de ese océano, identifiques que realmente dependes, ¿no? Y valorar hasta dónde dependes, y eso te hace muy consciente de los riesgos que puede tener tus cadenas de valor, tu modelo de negocio. Y entonces la naturaleza está siendo en estos 3 últimos años, y es lo que estamos impulsando desde Forética, ¿no?, con una iniciativa también muy concreta en este tema, un elemento que tiene que estar en las agendas de análisis de riesgos de las empresas, también desde la CSRD, ¿no? Todos los aspectos de reportes se está demandando cada vez más información en este sentido, pero sobre todo es competitividad. Y en cuanto, por ejemplo, ¿no?, en lo que hablábamos de agua, que hemos tenido la oportunidad este año de presentar una guía para CEOs sobre agua, ¿no? O sea, el agua en el centro de la estrategia. Ya no es para los practitioners o los motivados, ¿no?, que estamos aquí, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, sino, a ver, CEO, presidente, presidenta, ¿cómo tienes que tener esto en cuenta? Ahí lo que decimos es que claramente el agua es el elemento habilitador del negocio a día de hoy, pero va a ser el elemento limitante del negocio a futuro si no lo integramos realmente. Entonces, en el momento en el que las conversaciones de esto se vuelven también, y como decía Mariano, en la agenda de los CEOs, se conecta con esas conversaciones en los consejos, en los comités de dirección, es la manera en la que pasamos, ¿no?, de un lenguaje más periférico de lo ambiental a un lenguaje totalmente más estratégico y estructurado, y se convierte en oportunidad porque se conecta con el negocio. Totalmente. Bueno, entonces hemos dado un buen repaso a lo medioambiental y vamos a darle la oportunidad, recogiendo lo que decía Ana al principio, de lo social. Pero entonces también os invito a que hagamos pues una profundidad, ¿no?, también en lo sistémico, en la bisagra que es la competitividad social, ¿no? Y como estamos hoy de que juega España, pues a mí me gustaría enfocarlo desde la contribución país, ¿no? El impacto social y la contribución país que supone gestionar con una mirada estratégica el impacto social de las compañías. Hablábamos que, conectándolo también con la primera conversación, China ha estado produciendo, o en nuestra interpretación, China producía copiando. Pero es que ahora China produce innovando, que es que ya es el cambio, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que... Y eso, producir en España, y también lo digo por Mariano, la producción, la industrialización, que es uno de los temazos, ¿no?, de la agenda geopolítica y geoeconómica, la industrialización, la reindustrialización de Europa en vuestros sectores tiene muchísimo sentido. Hace 5 años la gente se pensaba, yo no me voy a subir en un avión chino. Es que ahora el problema es que que Airbus no ha conseguido sacar el avión y los chinos ya están innovando, produciendo su propio avión. Con los coches, pues lo mismo, ¿no? Entonces producen innovando. Pero producir, industrialización, impacto social, reindustrialización europea, contribución país. ¿Cómo conectamos todo esto con la legitimidad social? Más allá también de las demandas que habéis dicho, 30% de pobreza, exclusión, tensión de la vivienda, contribución país, PIB, que hablábamos ayer, el turismo, pero también la turismofobia, la demanda de la vivienda, la escasez de la vivienda, pero también la escasez del agua. Fijaros cómo está todo sistémicamente conectado, ¿no? Hablemos del impacto social. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esos retos de nuevo tensionados y en esa mirada a corto-largo? ¿Empiezo yo? Perfecto. Bueno, a ver, el transporte aéreo se ha integrado en nuestras vidas de manera que yo creo que se ha puesto de manifiesto durante el COVID que realmente nos es muy complicado vivir sin viajar, sin
en fin, sin poder salir de casa, y de hecho ha habido un repunte post-COVID en los volúmenes de tráfico aéreo brutales. O sea, hemos sido el país que antes se ha recuperado de la crisis del COVID con mucho. Entonces los españoles pues queremos viajar, queremos coger aviones y queremos ir a donde nos apetezca por diferentes motivos. Yo creo que el transporte aéreo en este país, aparte de la enorme contribución que tiene en el Producto Interior Bruto, porque bueno, el turismo me parece que ahora mismo ronda el 12%, sí, ¿no? Y 4 de cada 5 turistas vienen a España en avión, ¿no? Bueno, pues reporta muchísimos beneficios, no solamente a efectos de movilidad, sino también a efectos de, pues eso, de todos los, digamos, empleos indirectos, ¿no? O sea, todo el sector hotelero, el turismo, la empleabilidad de todos los españoles en estos sectores. Es indudable que este beneficio existe. Sin embargo, nuestra asignatura pendiente es más con las comunidades de los entornos aeroportuarios. ¿Por qué? Pues porque realmente les estamos perjudicando, porque es absolutamente imposible de evitar que en esas zonas haya más emisiones, NOx, partículas, SOx, y es absolutamente imposible de evitar que haya ruido también. A pesar de que el ruido está muy regulado, de que AENA está invirtiendo muchísimo dinero en la insonorización de viviendas, sí les estamos ocasionando un perjuicio, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo con esas comunidades de los entornos es pues definiendo en el ámbito de lo que es la estrategia de sostenibilidad social, una especie de compensación, de manera que nosotros devolvemos parte del valor que nos aportan, que es mucho, terreno, los suministros, y la compensación de todo ese perjuicio ambiental que se está haciendo a las comunidades del entorno. Entonces, bueno, hemos revisitado nuestra estrategia de sostenibilidad social con la idea de incluir pues, cuestiones como líneas de trabajo, proyectos para la inclusión de colectivos desfavorecidos, por ejemplo. Promoción de la cultura en esos entornos culturales, en esos entornos aeroportuarios, porque a lo mejor están más alejados de las grandes ciudades en la mayoría de los casos, y bueno, tienen a lo mejor esa cultura más alejada. Y luego también, por ejemplo, lo que sí que estamos revisando a efectos de lo que es la sostenibilidad interna, social interna, es que los estándares, o sea, que ofrezcamos un empleo de calidad en todos los sentidos. Yo pues creo que AENA tiene unos estándares en el ámbito de lo que es la calidad del empleo muy alto. Y de hecho creo que somos los top employers del año pasado o algo así. Con lo cual, sí, la verdad es que es un tema que nos preocupa bastante. Estamos promoviendo muchísimo la diversidad, estamos promoviendo muchísimo lo que es la ayuda al empleado en lo que es la conciliación. Y bueno, todas estas líneas nos parecen absolutamente imprescindibles como, digamos, para completar lo que es el ámbito de la sostenibilidad en su scope total. Totalmente. Mariano, hablábamos ayer de todos estos puntos, ¿no? Matízalos porque creo que es muy interesante. Cristina lo introdujo antes, ¿no? Que hay que decidir qué modelo queremos, ¿no? Entonces, si nos creemos lo de la competitividad o que la sostenibilidad puede ser la herramienta, y yo creo que lo es, o sea que los que inventaron todo este tinglado en Europa para mí fueron genios, que fueron capaces de ver el único área, la única palanca por la que Europa podía ser mejor que el resto de estos actores geopolíticos. Entonces ahí sí que podemos ser competitivos y creo que el sistema, las reglas que nos hemos dado ayudan. Si elegimos el modelo de contribuir o maximizar la contribución social, pues desde luego va por la vía de seguir, mantener, reindustrializar y utilizar la oportunidad de todo el desarrollo de las nuevas tecnologías que van a hacer falta para descarbonizar la construcción, pues que se queden aquí, ancladas en el territorio. Es decir, si planteamos proyectos de inversión para descarbonizar completamente fábricas de cemento, no solo van a anclar el empleo de calidad que dan las industrias hoy en donde están operando, sino que además van a aportar industrias nuevas, tecnologías nuevas que van a venir a España, en lugar de, como alternativa, pues irnos a Argelia
y traer en Argelia el cemento en un barco que llegue a Cartagena y desde allí se distribuya por España. Es decir, que la mejor contribución social que puede hacer o podemos hacer del sector de la construcción y desde empresas como Holcim es mantener la actividad, la apuesta por la actividad industrial en España y que sea un elemento de autonomía estratégica, de suministro de materiales que son estratégicos para el país y que además llevan aparejado unas condiciones laborales, unas condiciones de empleabilidad, de educación, de impacto positivo en el entorno en el que operan, que si desaparecen, pues no van a aparecer, no van a estar disponibles. Lo interesante es eso, ¿no? Si tenemos que competir contra los chinos, competir en innovación, nuestra innovación va a ser más sostenible, con lo cual estamos retroalimentando el duende, ¿no? El hecho de innovar en sostenibilidad para ganar competitividad, con lo cual aquí... Esa es la oportunidad, yo creo, que tiene Cuéntanos, Europa, Ana. ¿no? O sea, desde hace varios años ya veníamos demostrando cómo naciones o países, ¿no?, más sostenibles son a la vez los más competitivos, ¿no? Había ahí como esa correlación positiva entre competitividad y sostenibilidad. Es verdad que últimamente, y lo sabemos y no podemos cerrar los ojos, se habla de bajada de productividad en Europa, estamos disminuyendo competitividad, pero nuestra oportunidad, precisamente por eso que comentaban antes, ¿no?, de ese mundo entre Estados Unidos con su elemento de combustibles fósiles, disminuir regulación, ir en contra, ¿no?, de todo. China con esa innovación, con esa integración vertical de cadenas de suministro, con esa hegemonía de las renovables, de muchos son propietarios, ¿no?, o tienen en su territorio un montón de minerales necesarios para... Pues Europa, la palanca que tiene es seguir impulsando, ¿no?, a través de la sostenibilidad, sobre todo para aumentar el estándar a nivel mundial en cuanto a la necesidad de que la sostenibilidad sea una palanca importante. Obviamente es un reto, ¿no? Yo creo que antes se decían supervivencia, ¿no? O sea, hablaba Cristina, pero es la apuesta clara porque tenemos la tecnología, tenemos muchas empresas líderes que están trabajando en esto, tenemos muchas organizaciones que están impulsándolo, ¿no? Y al final lo que falta un poco posiblemente es trabajar con esa visión sistémica, que no sea cada empresa tirando hacia un lado como puede con los recursos que puede, sino realmente integrar, que es difícil, porque si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve conjunto, pero claro, ir con más gente implica, pues eso, negociaciones, ponerse de acuerdo, que es más complicado, pero es la única manera, ¿no? Y yo creo que también en muchos de los ejemplos que comentaban antes Ana y Mariano queda patente, lo de tener que ir a China para traer un combustible que luego... Si hablamos más, nosotros en el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde se sientan esos más de 40 CEOs, en la última reunión lo decían, dice, es que tenemos como que colaborar más, conectar más, lo decían los enlaces, ¿no?, los directores de sostenibilidad entre nosotros, porque muchas veces la respuesta puede estar entre nosotros y es de ahí de donde puede salir esa palanca de sostenibilidad que nos genera más eficiencias, más competitividad. Entonces, como tú decías, Marta, es apostar porque la sostenibilidad sea esa palanca. Y ahí, conectando con esto de lo social que decíais, yo creo que estamos ante un contexto, ¿no?, hablando de las personas como clientes, como empleados, mucho más informado y mucho más exigente en temas de sostenibilidad. Lo has dicho tú antes, lo del acabó la era del greenwashing, ¿no? Ya no nos la cuelan o en general somos mucho más exigentes, ¿no?, con estos temas y eso implica un cambio dentro de las empresas. También tenemos, igual que hablamos del Scope 3 en cambio climático, además de la CSRD, que hemos oído hablar mucho últimamente, está esa CSDD, ¿no?, de debida diligencia. Totalmente. Y es que apela a que los consejos de administración, las empresas, se hacen responsables también de qué está ocurriendo en sus cadenas de valor y ahí entra lo ambiental y entra lo social. Entonces, eso es también aunque ha habido relajación también de esta regulación y tal, pero bueno, hay una tendencia y eso implica pues que las empresas se tienen que hacer responsables, que es una petición muy complicada, ¿no?, y que ha causado mucho revuelo, pero también de lo que está ocurriendo en aguas arriba, en su cadena de valor, en temas sociales, y eso va también cambiando y transformando, ¿no?, el cómo funciona. Y luego, por último, la productividad. Lo decía Mariano ahora, atraer y retener talento, dar oportunidades en el tejido, en nuestro territorio, para que se desarrollen ciertas cosas, es una manera de mejorar esos ratios o esos indicadores de productividad que siempre hablan mal de nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay esa oportunidad y, desde luego, pues eso, de ir dinamizando todo. Entonces, lo social es clave central y oportunidad. La entre la E o la A
y la G. Última ronda para abordar todos los temazos y vamos con la G. Te dejo a ti, Ana, y vuelvo hasta el final para aquí, porque yo sé que en fonética siempre habláis de la G mayúscula, ¿no? La G mayúscula. La G mayúscula, que a Jaime se lo oímos muchas veces. Sí. La gobernanza con G mayúscula. La ¿no? gobernanza con G mayúscula. Creo que conecta y hace, ¿no?, que entendamos ese liderazgo, porque has terminado hablando de la responsabilidad. La gobernanza no es solo responsabilidad, es también es un compromiso delegado, entregado, otorgado, ¿no? Con una visión que al final yo creo la G en mayúscula de la gobernanza es el liderazgo por el que estamos apostando, ¿no? Entonces, danos una visión en ese foro empresarial que tenéis muy bien pulsado, y luego me gustaría de nuevo que tanto Ana como Mariano, desde sus compañías, que sabemos que estáis apostando y liderando desde el liderazgo, dar un mensaje también a los que hoy nos acompañan de esa necesidad de poner el foco en la G. Vale, pues 2 ideas muy concretas de lo de la gobernanza con G mayúscula es que esto ya lo acuñamos en 2020, creo que fue, y que básicamente se basa en que gobernanza en ESG no es únicamente reporting, comisiones y tal, sino que es el liderazgo verdadero. Y ese liderazgo implica una integración real de los asuntos ESG en la compañía impulsado desde arriba. Y eso es que haya departamentos o análisis de riesgos entre los cuales en los riesgos se hablan de los riesgos ESG, que se integra a los stakeholders, ¿no? Esas conversaciones, ese diálogo con los diferentes grupos de interés, que se habla de propósito, ¿no?, que lo hemos dicho antes, ante un entorno, ¿no?, en el que las personas cada vez también somos más exigentes también para reclutar talento, para saber qué tengo que ofrecer. La organización tiene que conectarse con un propósito real, ya no vale solamente una empresa con... Hay que hacer dinero, por supuesto, tienen que salir bien las cuentas, pero tiene que conectar con ese propósito. Y luego, por supuesto, pues reporte, ¿no?, y esa gobernanza, ¿no?, en la que los miembros de los consejos de administración, ahí lo estamos viendo en Forética cada vez más, nuestras empresas nos piden que vayamos a dar una charla, una formación a los consejos de administración, a los comités de dirección, porque hace falta que sean esos Sustainable Competent Boards, ¿no?, porque tienen que tener un bagaje también en los temas de sostenibilidad. Entonces, eso es esa G mayúscula, ¿no?, que trasciende y que realmente sea auténtico, ¿no? Ahora es la oportunidad de oro, porque si estamos diciendo que la sostenibilidad puede ser una de las palancas de competitividad, la competitividad la tienen que impulsar y tiene que ser un lenguaje que pase al lenguaje totalmente empresarial y estratégico. Y luego, por otra parte, como comentabas, ¿no?, lo del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, con esos más de 40 CEOs, la verdad es que para mí, que he tenido la oportunidad de estar en alguna de esas reuniones, ¿no?, es realmente inspirador ver cómo esos CEOs, ¿no?, esas presidentas, presidentes de compañías, tienen su lenguaje, su discurso propio, obviamente trabajado con sus áreas de sostenibilidad, pero qué buena oportunidad, ¿no?, de que se siente el CEO con el área de sostenibilidad y que en un discurso propio hable de asuntos ambientales, sociales. En esta última reunión, como os decía, hablábamos de agua. Pues se han tenido que empapar, ¿no? Entonces tienen su discurso propio con respecto a ese tema, su ambición, antes también lo comentaban, ¿no?, todo lo que implica toda la permisología, ¿no?, decía, ¿no?, todo el permitting de proyectos que al final tardamos un montón en hacerlos por, pues, cómo hay que reducir eso, cómo hay que colaborar más entre compañías y en ese momento, por lo menos, ¿no?, en ese entorno en el que están hablando de sostenibilidad entre varios sectores, se ve esa comunión, ¿no?, y esas ganas de impulsar esto. Y por último ya, y por conectar, que antes mencionabas lo de la IA y el barómetro de IA que presentamos, y por seguir con la parte de gobernanza, la IA está totalmente implantada, ¿no?, en las compañías, pero posiblemente todavía de una manera un poco madura. Y en términos de gobernanza se ve muy claramente, porque en la mayor parte de las empresas la IA la sigue llevando, o la lleva, como es lógico, ¿no?, el departamento de IT. Pero no está nada conectado con las áreas de sostenibilidad, que es donde tiene la posibilidad de generar más beneficios por los impactos que se pueden mitigar o impactos positivos que se pueden generar, y luego, sobre todo, porque es muy importante medir el impacto de la IA. Y para eso también hay que saber qué tipo de cosas hay que preguntar a los proveedores, y eso es lo que aún identificamos en este barómetro, que os recomiendo leer si tenéis interés en estos temas, porque se ve ese gap, ¿no?, que se está utilizando mucho la IA, pero en las compañías todavía un poco que no se sabe muy bien cómo conectarlo, no es estratégico, y luego, sobre todo, que muy pocas están midiendo la huella de la IA. Y esto, que es una muestra un poco sesgada, porque son socios de Forética, que han firmado el manifiesto de IA responsable, o sea que ya es un embudo en el que es una selección, y aún así el 50% nos decía que todavía no tienen métricas para demostrar si realmente la IA está generando unas ventajas. O sea, que hay mucho por hacer, pero es un momento muy interesante, desde luego, para que la IA sea otro dinamizador de esto.
Muy bien, pues Mariano y Ana, contarnos el estado de la G mayúscula en vuestras compañías y después ya abrimos un poquito de debate con el público. No siempre nos pasa, pero a veces hablar de nuestro libro mola, ¿no? Porque hay una historia que... Y no siempre nos pasa, no al menos en nuestro caso. A ver, lo ilustra un poco la historia de lo que ha ocurrido con Holcim en los últimos... No llega a 2 años, casi 2 años. Holcim estaba en todo el mundo, todos los continentes, 70 y tantos países, y con estrategias, mercados completamente diferentes, prioridades distintas, ¿no? Que lo habéis explicado muy bien antes. Pues hace un poco menos de 2 años se toma la decisión de hacer un spin-off, separar el negocio de Norteamérica del negocio del resto del mundo. O sea, el Holcim del que os he contado hoy es un Holcim en el que hay un mercado, que es el de Norteamérica, que no está, que tiene otra empresa, que se llama Amrise, que tiene sus estrategias, su política, su gobernanza y su mercado, ¿no? Que le va muy bien, y Holcim tiene las suyas. Y se hizo, obviamente, porque había ahí una cuestión de gobernanza, de estrategia empresarial que era incompatible, obviamente incompatible. Que son 2 mercados en los que cada estrategia funciona y en Holcim en Europa está funcionando. ¿Y qué se hizo? Se redobló en términos de gobernanza esta apuesta por la sostenibilidad competitiva o la competitividad vía sostenibilidad. Entonces, el plan estratégico que se ofreció, el Next Gen Growth, basado en sostenibilidad, tiene objetivos financieros para el board, para el comité de dirección, para todos los directivos, pues los de siempre, el crecimiento del EBITDA, el margen, pero tiene un set de objetivos cuantificados, cuantificables en sostenibilidad, desde el consumo de agua específico hasta la huella de alcance 1, hasta objetivos concretos de naturaleza y de circularidad, que están al mismo nivel de importancia en la retribución del Consejo y del Comité de Dirección que los puramente financieros, si quiero. Entonces, ha habido un cambio completo en el enfoque en términos de estrategia empresarial, de eficiencias operativas, pero también de gobernanza, para acompañar esta decisión estratégica de separar 2 empresas que hasta ese momento funcionaban bajo un mismo paraguas, con un mismo presidente y un solo consejo de administración. O sea que, efectivamente, en términos de gobernanza, si no acompaña, pues no se va a conseguir el objetivo. Y otro punto que me gustaría hacer es que en momentos en los que esta gobernanza se empieza a poner en duda y empieza a haber cuestiones de si hay que retrasar o hay que relajar o hay que tratar de deshacer, no sé, incluso de deshacer cosas que ya se han hecho y que ya hemos conseguido, nuestra visión es que es todo lo contrario. O sea que para nosotros lo que más nos afecta es el ETS, ¿no? El mercado de comercio de derechos de emisión, que en un par de semanas tendremos noticias de cómo se prevé que sea la nueva fase. Nuestro sueño es que siga apostando por el camino que se ha emprendido, porque es la única manera de mantenernos competitivos. O sea, que la gobernanza esta que nos viene impuesta, por muy compleja que sea, por mucho que nos dificulte o haga la tarea administrativa más complicada, es fundamental, porque si no la tenemos, pues se cae el castillo entero y nos vamos a fabricar cementos y materiales de construcción ahí enfrente, a nada de distancia, ¿no? Maravilloso. Ana, cuéntanos. Bueno, nosotros en AENA en el año 2021 elaboramos la estrategia de sostenibilidad con el principal capítulo que era el Plan de Acción Climática y definimos una gobernanza muy sólida, ¿vale? Hay un grupo de trabajo técnico para tratar todos los temas de proyectos concretos. Hay una comisión de sostenibilidad que es con consejeros, una comisión del Consejo, y por supuesto todos los temas van al Comité de Dirección Ejecutiva previamente, y los temas de sostenibilidad son, en aquel momento digamos que se introdujo como de forma sistemática un punto del orden del día de sostenibilidad en todos los consejos, ¿vale? La idea es que la sostenibilidad, y así está plasmado en la estrategia 22-26, ahora estamos con la nueva a partir del 27, pero será igual, fuera una transversal, ¿vale? Y que todas las decisiones de la compañía, desde el punto de vista de la contratación, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la innovación, desde absolutamente todos los puntos de vista, todas las decisiones tuvieran ese input de sostenibilidad, ¿vale? Bueno, estamos viviendo una situación particular, ¿vale?
Es importante tener en cuenta que para nosotros, para la aviación, la sostenibilidad es una licencia para crecer. O sea, sin sostenibilidad no podemos crecer. Si no somos sostenibles, llegará un momento en que no se pueda volar, ¿vale? Y somos muy conscientes. Pero ¿qué pasa? Pasa que la sostenibilidad es muy cara, porque el nivel de desarrollo y de innovación asociado a las soluciones de descarbonización de la aviación ahora mismo son pues prácticamente incompatibles con la subsistencia de ciertos negocios, como por ejemplo las compañías aéreas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este momento tenemos que, los responsables de sostenibilidad del sector aéreo, tenemos que pelear muchísimo. Tenemos que pelear muchísimo con el financiero, ¿vale? Sobre todo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros no somos compañía aérea, pero estamos ahora mismo en un plan de ampliación de capacidad enorme. Seguro que te va a encantar escucharlo porque vamos a consumir muchísimos materiales de construcción. Son 12.500 millones de euros de inversión en los próximos 5 años. Y lo que tenemos que hacer es ampliar capacidad, porque el tráfico aéreo está creciendo tan deprisa que no tenemos capacidad en nuestros aeropuertos para dar cabida a tanto tráfico. Bueno, pues los estándares de sostenibilidad incluidos en los proyectos encarecen muchísimo la construcción, los proyectos y las obras. Y por supuesto que los hemos incluido y por supuesto que lo vamos a hacer, pero es una pelea constante. Es una pelea constante porque es un CAPEX enorme, nos tenemos que apalancar y la dirección financiera dice, ¿y no se podría recortar un poco? Y entonces yo digo, no, en sostenibilidad no. Pero sí, es una pelea constante. Entonces, bueno, yo antes de ayer tuve la oportunidad de asistir en Heathrow a una reunión de los principales representantes por tamaño de aeropuerto de los aeropuertos de ACI, de la Asociación de Aeropuertos. Estaba en Heathrow, estaba Schiphol, estaba Fraport y estaba el aeropuerto de París. Y todos tenemos en este momento muchas dificultades para defender la sostenibilidad. Mira, un ejemplo muy bueno que linka un poco con el tema del ETS que has comentado tú antes es que, por ejemplo, o sea, la aviación es global. A los vuelos que llegan y que salen de Europa les aplica el ETS. ¿Vale? Perdón, que llegan, no, que salen de Europa les aplica el ETS, que es el régimen de comercio de derecho de emisiones. Sin embargo, al resto de los vuelos a nivel global les aplica CORSIA, que es mucho más laxo. Entonces, tenemos una desventaja competitiva enorme. Total. Entonces, bueno, es un momento absolutamente crucial. Se va a revisar el ETS. Vamos a pedir que se endurezca CORSIA para que esté al mismo nivel que el ETS. Y también se va a revisar el refuel, que es el que nos obliga a unos porcentajes de combustible sostenible de aviación, que podría incluso pues revisitarse a la baja. No queremos que se revisite a la baja, pero bueno, pues hay muchas presiones de las compañías aéreas. Es un momento muy complicado para asegurar que esa gobernanza siga siendo tal y como se definió y que siga funcionando la sostenibilidad como una transversal real. El hidrógeno es muy complicado. El hidrógeno es muy complicado. Ahora mismo los electrolizadores tienen unos rendimientos muy bajos y para generar hidrógeno sabéis que lo que se hace es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. La cantidad de energía necesaria para ello ahora mismo en este momento es enorme. Entonces, para alimentar un electrolizador de 1 mega te haría falta una planta fotovoltaica espectacularmente grande. Hasta que no mejoren los rendimientos de los electrolizadores no tendremos un hidrógeno a un precio asequible, que serían 4 euros el kilo. En este momento está entre 10 y 11 euros el kilo. O sea que no, ahora mismo no es viable y yo creo que le queda. ¿Y la otra es para José? Bueno, se puede. Si no, Sí. espero, si no, segundo después. A ver, decías que la competitividad está muy embebida la sostenibilidad en la competitividad de la empresa. Si como inversora, si tengo que monitorizar empresas que se toman en serio, bueno, que tienen el mismo ángulo que vosotros, ¿qué indicador monitorizaría de todos los que tenéis en materia de ESG que no sea solo CO2 evitadas, así como en genérico? La huella de carbono en alcance 1, emisiones netas que llamamos. Yo cogería, lógicamente, las que están validadas por
por organismos que están, digamos, aceptados. SBTI es el más aceptado. Pues esas empresas que tengan hojas de ruta validadas SBTI, ese es el indicador principal. Está apareciendo más otros como la circularidad, o sea, la cantidad, esos materiales de construcción, la maravilla que tienen es que son reutilizables al 100% todas las veces que quieras. Entonces también hay indicadores de cantidad de material reciclado en la fabricación de los productos. Y por último, en naturaleza es más complicado porque los indicadores son más complicados y necesitamos que el mundo financiero empiece a ponerle nombre a todo lo que hacemos. En nombre quiero decir nombre. Y el consumo de agua, que sí que es también un indicador. Totalmente. Genial, fácil, muchas gracias. Una última pregunta. Nos peleamos por preguntar. Genial. Gracias. Bueno, yo vengo de Colombia, es un placer estar acá con ustedes. Pregunta, en la ruta de descarbonización de estas compañías, ¿en qué punto queda el mercado de carbono, la compensación, estas inversiones que están de alguna manera en un momento de transición, en tanto llegamos a ese neto cero que nos pide Naciones Unidas, ese carbono neutro? ¿Cómo juegan estos proyectos que tienen bonos de carbono en estas rutas? A ver, para nosotros es un tema bastante sensible. O sea, es una tentación de greenwashing fenomenal. Los volúmenes de los que estamos hablando en proyectos, hablo por ejemplo de compensación con reforestación o con soluciones basadas en naturaleza, la cantidad de CO2 que puedes generar en créditos es mucho más baja que la cantidad de emisiones, que estamos hablando de millones de toneladas de CO2 que emite una compañía como Holcim en España, casi 2 millones de toneladas, ¿no? Entonces, es muy sensible tratar de vender o trabajar con créditos generados mientras seguimos emitiendo. Entonces, el foco tiene que estar en reducir las emisiones. Sí tiene sentido para nosotros y estamos mirando créditos generados con tecnología, o sea, tecnología y materialidad. O sea, si fabricamos un biochar que se puede incorporar en la formulación del hormigón, esos sí son créditos que tienen valor para nosotros. Los otros créditos, digamos que tienen menos valor, son más difíciles de trazar y digamos que a priori para nosotros representan un problema. Lo enfocamos más en que ese mismo proyecto de reforestación o de trabajo en solución basada en naturaleza tiene indicadores mucho más potentes de naturaleza, de biodiversidad, de regeneración de agua, etcétera, que el puro de carbon sink, que es más fácil de medir, pero que es menos relevante, ¿no? Es una respuesta muy honesta, es muy honesta, ¿no? Ese enfoque, sinceramente, me sorprende en positivo, porque la cuestión está en reducir, compensar, ya sabemos cómo tal, y la trazabilidad de la compensación y de los bonos, pues, en fin, ¿no? Es muy crítico y decirlo con esa naturalidad, pues también es de agradecer, ¿no? Mira, yo no sé si la organización nos da para más preguntas, pero qué suerte tenemos que luego de eso se trata, por eso queríamos hacer un formato en pequeño para que sigamos comentando no solo con vosotros, sino también entre vosotras, que hay muchísimas personas aquí con un nivel de criterio y de técnico y de ambición, que yo creo que es lo que nos une en este foro, estupendo. Le voy a pasar la voz a Cristina para que cierre y yo, desde mi humilde lugar, muchísimas gracias porque que aterrice un ovni en Baraja. Vamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues se me oye ahora, ¿no? Sí. No nos vamos a demorar mucho más porque yo creo que el evento ha sido espectacular. O sea, estamos en una situación que creo que todos somos conscientes de es un momento único y la buena noticia es que efectivamente la sostenibilidad simplemente se está recalibrando, no está desapareciendo. Entonces yo creo que todos vamos a ir empujando hacia ahí y Europa está haciendo sus deberes y yo creo que la competitividad de Europa va a estar centrada en ese punto.